Us donem la benvinguda una vegada més a Ments Meravelloses, el podcast de divulgació del Centre de Cerca Matemàtica. Avui amb un episodi especial, tot lo especial que pot ser el tercer o quart episodi d'un podcast que acaba de començar. I és que hem tingut l'oportunitat de parlar amb una persona que creiem que val molt la pena entrevistar i escoltar, que és ni més ni menys que Adrián Plaguenza, una de les veus més influents en la divulgació matemàtica al món de parla hispana. Pels que no el conegueu, Adrián és matemàtic, és nascut a Buenos Aires, és periodista, tant esportiu com polític, i és una persona que ha revolucionat la manera com percebem les matemàtiques, postant-les al públic general i fent-ho amb passió i amb molta senzillesa. Al llarg de la seva carrera, l'Adrián ha presentat programes de televisió de gran èxit a nivell nacional a Argentina, com pot ser Científicos, Indústria Argentina i Alterados por Vi, i ha publicat llibres que han venut milions d'exemplars a tot el món, com és la coneguda sèrie matemàtica Estàs ahí. La seva tasca ha estat reconeguda en guardons internacionals, com el Premi Lilavati, el més conegut segurament, el que atorga la Unió Matemàtica Internacional, i la seva tasca destaca per les seves contribucions per canviar la percepció de les matemàtiques a la vida quotidiana. En aquesta entrevista, realitzada durant la seva recent visita a Barcelona com a convidat de Carlos Andrea, catedràtic de la Universitat de Barcelona i investigador adscrit al Centre de Cerca Matemàtica, l'Adrián ens parla, entre d'altres coses, dels seus inicis, de la influència de grans mestres que ha tingut, com Lluís Santaló, matemàtic català que es va exiliar a l'Argentina a causa de la Guerra Civil, i de la necessitat d'incloure les matemàtiques en el menú educatiu perquè tothom pugui descobrir-ne el potencial. Parla de la bellesa de les matemàtiques i de moltes altres coses d'aquesta ciència que potser en el dia a dia no les apreciem. I també reflexiona sobre els reptes de la divulgació i sobre la seva visió d'una societat que ha de ser més curiosa i oberta al coneixement. Esperem que la gaudiu. De hecho, primero preguntarle, ¿vino a Barcelona para hacer una estada, para visitar a Carlos de Andrea? ¿Lo conoce de su faceta matemática o qué tipo de colaboración tienen? Mire, vamos a ponerlo así. A Carlos lo conozco hace muchos años, cuando él empezó, cuando vino de Corrientes a la Universidad de Buenos Aires, y nos fuimos transformando con el tiempo en amigos. Yo lo quiero mucho a Carlos. Carlos es una persona, además de todo, un brillante matemático. Brillante, yo no quiero regalarle el título de brillante a cualquiera, pero digamos lo que ha hecho, pongámoslo así, sin Carlos yo no hubiera podido escribir los libros que escribí 19, y el 20º fue un audiolibro en el cual él participó un poco menos, solo porque yo lo escribí en función de lo que lo iba a grabar y lo grabé en Chicago. Pero Carlos también fue clave en la competencia que llevó el nombre de mi padre de matemática, lo hicimos durante 25 años, y Carlos fue esencial en poder conseguir los problemas, discutirlos con nosotros, a medida que nosotros, los que estábamos integrando el grupo de personas que originalmente comenzó con la competencia, que llevó el nombre de mi padre Ernesto Paenza, nosotros éramos más jóvenes, teníamos más ímpetu, y después Carlos fue heredando con el tiempo, y él siendo el tutor de las personas que iban y se presentaban en los distintos Juegos Olímpicos, porque me cuesta trabajo llamarlos Olimpiadas Matemáticas, porque la palabra Olimpiada es el complemento de Juego Olímpico, entonces, sí. Pero digámosle Juegos Olímpicos Matemáticos, lo que él hizo organizando a los chicos y poniendo problemas y siendo jurado. Carlos, ustedes tienen en Barcelona una persona muy destacada de este siglo y del siglo anterior. No tengo claro de que todo el mundo sepa el valor que tiene Carlos dentro del contexto matemático, sin ninguna duda. Además de ser, por supuesto que mi opinión es tendenciosa, porque yo le tengo mucho afecto, lo conozco hace mucho tiempo y naturalmente uno tiende a desvirtuar y a hacer que las cosas parezcan todavía más maravillosas de lo que son. Pero hay algunas cosas fácticas, y Carlos fue el único que leyó todos los libros, que fue leyendo todos los problemas, y escribir un libro por año es mucho. Y él fue decisivo para que eso se pudiera concretar. Y bueno, tienen otro matemático allí de los que yo conozco, porque España tiene muy buenos matemáticos, pero está Juan Carlos Naranjo, Sí. que
muy importante dentro también del contexto de la matemática española y mundial. Está Eduardo Sáenz de Cabezón, que tiene otra visión, como Clara Grima, que se dedica a otra cosa distinta, que es la divulgación muy importante de la matemática también, porque necesitamos justamente eso, necesitamos comunicadores, gente que atrape y que pueda mostrar lo que significa, digamos, el privilegio que tuvimos nosotros de poder ver lo que está ahí y que le está siendo negado a una parte de la sociedad. Yo no tengo la aspiración de que todos sean matemáticos, pero por lo menos que esté en el menú. Después uno opta por comer una comida u otra, pero si uno no lo ve, no puede elegirlo. Entonces, para eso es muy importante la divulgación también. Por supuesto que hacer matemática tiene otras características, pero hay mucha gente que es muy buena en matemática y hace muy buena matemática, pero no la puede contar y no puede trasladarlo. Entonces hay un montón de gente que nos quedamos afuera. Yo como matemático he sido matemático mediocre. Yo no he producido más que mi tesis y alguna otra cosa más. No he producido nada. Pero tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible que está a mi alcance para tratar de comunicar todo lo que viví, lo que vivo con la matemática, lo que me ha dado y lo que me da, lo que me ha dado en la historia, cómo me ha ayudado, cómo me divertí con la matemática. Y me frustré también, porque hay que aprender a coexistir con un problema que uno no sabe y tenerlo en la cabeza y aprender a bancárselo. Y es muy lindo aparte de eso. Yo me acuerdo cuando me doctoré, yo tenía un problema que cuando me lo dio Miguel Herrera, en el año 1970, la tierra todavía estaba caliente en aquella época, la gente saltaba, así que imagínense cuántos años pasaron. Cuando él nos dio el problema a Néstor Búcari y a mí, que trabajábamos juntos, yo no entendía, no es que no sabía cómo resolverlo, yo no entendía ni siquiera cuál era el problema. Me llevó un año entender el problema. Cuando lo entendimos, nos llevó un par de años poder resolverlo, pero yo me acuerdo de estar en una oficina esperando a unos amigos físicos en junio, que en el hemisferio sur es invierno, hacía mucho frío en ese lugar y yo estaba al lado de un pizarroncito verde, esperándolos que fueran a buscar nitrógeno líquido, porque los dos hermanos Davidson eran físicos nucleares y trabajaban en la Universidad de Buenos Aires junto conmigo y nos íbamos juntos, ellos me llevaban con el auto. Y en un momento determinado, haciendo unas cuentitas, de pronto me di cuenta cómo se resolvía el problema. Y ahora que se lo cuento, me pone la piel de gallina y pensé en ese momento, me acabo de doctorar. Me llevó un año después escribir lo que tenía en ese momento, pero esos son momentos muy particulares en la vida. ¿Y por qué yo y no otros? ¿Por qué no poder trasladar eso y darle la posibilidad a otras personas que tengan su momento? De hecho, de eso le quería preguntar, porque usted ha hablado de la importancia de que las matemáticas al menos estén en el menú que se le ofrece a la gente para poder encontrar su camino. Y una cosa que le he querido sobre usted es que sus padres, de hecho, le animaron a su edad a probar diferentes cosas para encontrar esa pasión. Y le quería preguntar, de hecho, cómo importante es eso, que haya una libertad para que la gente, sobre todo de joven, de pequeños, encuentren su pasión, su camino, cuando hoy en día parece que todo va más dirigido a especializar a la gente desde edades muy tempranas. Mire, yo tuve un privilegio muy grande, tuve una vida muy privilegiada, empecemos por ahí. Todo niño o niña nace con alguna caja de destrezas, está en una pequeña caja. El problema está en que no necesariamente los padres tienen la posibilidad, por diferentes razones, que podríamos analizar, económicas, por ejemplo, porque están ocupados en poder poner comida arriba de la mesa, porque tienen que buscar trabajo y no tienen tiempo para dedicarle a los chicos. En cambio, mis padres sí tenían ese tiempo, trabajaban los dos, pero el hecho fue que el pacto con ellos, yo lo recuerdo como si fuera hoy, mi padre me dijo, el compromiso es así, nosotros trabajamos, pero ustedes tienen que estudiar, nos dijo a mi hermana y a mí. Y mi mamá nos dio un montón de posibilidades. A mí mi mamá me llevaba a aprender a patinar sobre hielo en Buenos Aires, y no nieva en Buenos Aires. Entonces, pero yo estuve expuesto a aprender de la misma manera que aprendí música y descubrieron que yo tenía oído absoluto cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces no me compraron una armónica, me compraron un piano. Entonces, cuando eso sucede, cuando uno tiene la posibilidad de esa, lo digo porque eso fue algo que me dieron mis padres. Me enseñaban a aprender a escribir a máquina. Yo fui a una academia como si ellos imaginaban de que yo iba a terminar como secretario.
¿Y sus padres en ningún momento entre comillas, presionaron ni le quisieron encaminar un poquito? En algún lugar lo voy a decir en forma de cliché. Ellos lo que querían es que yo fuera feliz. Y yo quería, aparte de todo eso, quería jugar a la pelota. O sea, para mí era vital jugar con mis amigos. Yo quería salir, terminar rápido mis tareas, hacer todas las cosas colaterales, inglés, máquina, piano, pero yo quería ir a jugar a la pelota, al fútbol. Y así jugué. Yo recuerdo cuando ellos me regalaron el primer auto, que yo tenía 16 años, estaba por cumplir 17, y yo metía éramos los 11 jugadores, los metí en el auto y rompimos la suspensión. Pero sí nos pusimos a jugar, y yo jugué siempre al fútbol. Llegué a jugar en las divisiones inferiores de Platense, hasta que me di cuenta que no podía porque no me daba ni me daba el juego, ni me daba la capacidad física para hacerlo. Pero tengo muchos amigos que llegaron a jugar en primera división y que jugaban conmigo. Entonces todo eso es una gloria, es una vida muy, muy privilegiada, ¿se da cuenta? O sea, no importa lo que pasó después. Yo cuando usted me hace hablar de esto, me hace pensar, tengo que ir en el cajón de mis recuerdos. Yo el otro día fui a una clase de Carlos, a una clase, una conferencia donde es para todo público, una clase de su curso regular de geometría algebraica o álgebra lineal, no me acuerdo, álgebra lineal. Y yo no escucho hablar de las palabras subespacios, puntos fijos, etcétera, desde hace muchos años, muchos años. Y para mí fue un recuerdo maravilloso estar con esos jóvenes que estaban tratando de seguirlo a Carlos, y eso me parece que fue otra vida, ¿me entiendes? O sea, me pasó cuando yo tenía 20 años, 15 años, 18 años. Yo entré a la facultad cuando tenía 14 años, y no lo decidí yo, lo decidieron mis padres, porque yo no tenía poder de elección. ¿Se da cuenta qué privilegio tener? Entonces, si todos los niños nacieran en la casa que nací yo, con las posibilidades que nací yo, no serían matemáticos, a lo mejor no serían periodistas, no se dedicarían a la política o a la NBA o al fútbol o a la matemática, no sé, pero elegirían, a lo mejor hay una niña que en este momento está limpiando los vidrios en algún barrio de Barcelona, está en un semáforo, y a lo mejor es una Marta Argerich o un Picasso, o no sé, o Glenn Close, algo que no sabe porque no ha tenido oportunidad de exponerse a eso. Entonces no tenemos derecho a hacer eso con los chicos. El acuerdo, cada vez que yo escribí un libro, desde el primero, del que se han vendido millones de ejemplares, ¿sabe lo que es un libro de difusión de la matemática? El primero se vendió más de 1 millón de ejemplares en la Argentina, y la condición con la compañía, la editorial, fue que el libro se tenía que poder bajar gratuitamente por internet, que si no yo no lo iba a presentar. Y bueno, era un modelo de negocio extraño para ellos, pero lo aceptaron. Y a pesar de eso, lo vendieron como lo vendieron. Y cuando se publicó en España, Miguel Aguilar, que es de Sudamericana, de Random House, no sé cómo se llama, él en un momento determinado comentó con la gente de Random House en Argentina: escúcheme, el libro se puede bajar por internet. Y sí, y todos los libros, todos los que escribí, están todos gratuitos por internet. Y esa es la manera que tiene que ser. Por supuesto, yo tengo el privilegio de poder hacerlo, y hay mucha gente que depende de los derechos de autor. Entonces, si todo el mundo hiciera esto, no podrían vivir. Pero cuando se trata de difusión de la ciencia, esto debería estar compensado de otra manera. No puede depender del poder adquisitivo de la gente. Bueno, esa es mi filosofía, por supuesto que esa es mi ideología. No le estoy pidiendo que usted coincida con ella. Yo le digo lo que hice y no funcionó tan mal. En esta etapa de probar usted diferentes cosas, ¿cómo llega a las matemáticas? ¿Cómo las descubre? Mire, descubrí la matemática de una manera muy extraña. Yo entré a la facultad a hacer el curso de ingreso y mi idea era estudiar química. Yo hacía el último año del bachillerato y estaba muy enamorado de la profesora que daba química. Y a mí me parecía que la química era lo que yo quería hacer en mi vida. El amor es un buen motivo para encontrar una carrera. Sí, bueno, pero empecé a hacer el curso. Yo iba de mañana al colegio secundario y a la noche iba a la facultad a hacer el curso de ingreso. Pero resulta que en el primer cuatrimestre para hacer el curso de ingreso se dictaban 2 materias, en realidad 3. Matemática era una de ellas, y después biología y geología era la otra. Y en el segundo semestre era física y química. Pero yo, cuando tuve mis primeros docentes de matemática y me hablaron de lógica y yo escuchaba de los silogismos, etcétera, yo digo, esta gente está loca.
Lo que está diciendo no tiene sentido. Yo vivía con mis padres aún y llegaba a la noche tarde, que ellos esperaban que yo llegara a las 11 de la noche en el metro para ver si llegaba bien y todo, porque era un niño. Y yo le decía, está equivocada. Y a mí me dio pasión por tratar de entender cómo los apasionaba a ellos. Entonces yo decidí cambiarme la matemática porque la matemática no era lo que yo estaba viendo en el secundario. Yo aprendí que no se podía dividir por cero en el último año del colegio secundario. No está bien eso. Tanto es así que yo tuve como docente después a la profesora que tuve como profesora de quinto año del bachillerato, la tuve yo como alumna en análisis 1. Y yo no la quería indicar a ella, pero decirle, no está bien que uno no se dé cuenta que no puede dividir por cero. Es una pavada, pero así lo hice por televisión también. Te quería también preguntar sobre su etapa universitaria, porque usted coincidió en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco, con Lluís Santaló, matemático catalán. ¿Qué recuerdo tiene de él y de un poquito de qué le transmitió? Yo le voy a decir así, yo tuve también el privilegio. Hubo muchos matemáticos españoles que emigraron después o durante la guerra civil española. Muchos. Balanzat, Rey Pastor, González Domínguez, César Trejo, Luis Santaló. Mucha gente vino a la Argentina y formó una escuela de análisis. Santaló hacía geometría, entre otras cosas, geometría espinoral, geometría algebraica. Pero yo le voy a decir lo que a mí me sorprendió. Yo era un niño y Santaló era emotivo escucharle. Yo lamento mucho que no estén grabadas, porque yo he tenido algunos profesores muy buenos en la carrera, pero están todos fallecidos, todos. El otro día hicimos la cuenta con Carlos, yo tengo mi libreta universitaria y todas las firmas pertenecen a personas que no existen más. Pero Santaló, sin ninguna duda, fue un ejemplo de lo que a mí me hubiera gustado y me gustó siempre tenerlo como guía para dar clases. O sea, maravilloso, una persona maravillosa, un matemático extraordinario, pero al margen de eso, un extraordinario comunicador. Y cuando le digo la palabra extraordinario, piénselo en estos términos, los términos literales. Extraordinario, fuera del ordinario. Él no hablaba en catalán, es decir, no con nosotros, pero era un mago. Las clases de él eran mágicas. Yo sentía que yo entendía y que yo no necesitaba hacer nada más. Yo lo único que necesitaba hacer era prestarle atención a él mientras él hablaba. Yo lo tuve después en otras materias también, no solamente en las materias regulares, sino en materias optativas. Pero un maestro natural, le salía todo natural porque era una buena persona. Bueno, el otro día estuve en el Museo de Matemática de Cataluña. Justamente los llevé a Carlos D'Andrea y a Juan Carlos Naranjo, porque no puede ser que estén a 15 minutos y que no haya una cooperación. Hay un salón ahí en el museo que se llama Sala Luis Santaló y está muy bien. Y es una lástima que él no lo hubiera visto, ¿me entiende? Porque ahora los jóvenes no saben quién fue Santaló. Entonces, los reconocimientos hay que hacerlos en vida, hacerles sentir a las personas que cooperan, hacerlos sentir ahora, hacerle una estatua, ponerle el nombre a un salón, y después de un tiempo se cambian los nombres por los actuales, pero acariciarles el corazón ahora, no esperar que estén muertos y ellos nunca sepan, ¿entiendes? O sea, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Santaló merece tener mucho más que una sala, merece tener el reconocimiento del mundo, no solamente de la matemática española, el mundo catalán. Si el mundo estuviera bien, digamos, está bien que esté Messi o que esté Rafinha, pero también está bien que esté Santaló, ¿me entiendes? Sí. O que esté González Domínguez o Rey Pastor. Esas personas fueron muy, muy importantes, muy importantes. Lo que hicieron viniendo a la Argentina, emigrando en ese momento, para ellos fue muy duro, pero nosotros, se creó un departamento de matemática muy fuerte en Sudamérica, sobre todo un departamento de análisis muy, muy fuerte. Digamos, había menos algebristas que gente que hacía análisis, y eso se debió a mucha gente que vino de España. Yo le doy algunos nombres, me estoy olvidando de otros, pero estoy diciendo los que predominaron en mi carrera. Te quería preguntar también sobre el trabajo de divulgador. Usted ha publicado muchos libros, ha presentado programas de televisión. Le quería preguntar un poquito de qué barreras o qué estereotipos se ha encontrado habitualmente
que le haya costado un poquito más de derribar para que la gente se pudiera acercar a las matemáticas? Porque las matemáticas muchas veces se percibe como una ciencia un poquito hermética, un poquito difícil, y Es que un poquito esas barreras que hay. la palabra poquito deberíamos cambiarla, porque no es que se ve un poquito hermética, se ve muy hermética y yo creo que el problema lo tenemos nosotros, los docentes. Y yo, justo casualmente ayer encontré un artículo que escribí en el año 2007, porque la pregunta me resultó interesante, porque me resultó interesante leerme a mí mismo, y espero que no suene arrogante, porque me dio gusto haber podido escribir eso hace 17 años. Y es decir, ¿para qué? Porque, por ejemplo, ¿usted sabe conducir un auto? Sí. Cuando uno tiene que aprender a conducir un auto, hay un periodo de prueba cuando uno empieza con alguien que a uno lo ayuda. Y se genera una situación muy incómoda porque uno está a merced de la otra persona, sea un hombre o una mujer. A mí me enseñó a manejar mi mamá. Y las personas suelen no tener paciencia con la persona que está aprendiendo. Sobre todo en la época que no eran los cambios automáticos, sino que había que usar un embrague y todo. Era muy difícil manejar. Había que poner primera, que el auto no corcoveara, que arrancara, y después cuando todo estaba organizado había que poner segunda. O sea que encima de todo uno que ya estaba, todavía no. Pero el problema es por qué uno aceptaba todas las humillaciones. Las aceptaba porque sabía que al final del camino era mejor saber conducir que no saber. O sea que había como una zanahoria al final que hacía que valiera la pena. Con la matemática eso no se ve, porque uno pasa por toda la humillación, por el maltrato, por todo personal, con los padres, con los docentes, pero uno no entiende para qué tiene que estudiar que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Porque ningún niño está un domingo a la mañana, se despierta y no tiene que ir al colegio y mira el techo y dice, mira esos ángulos, son opuestos por el vértice, ¿serán iguales? No son preguntas que un niño se hace. Estamos contestando preguntas que nadie se ha hecho. Entonces, es muy difícil comunicar así. Si usted tiene que tomar a 11 marcianos que llegan a España, yo le digo, mire, hágame un favor, Pau, enséñeles lo que es el fútbol, porque no saben. Y usted lo primero que hace lo lleva al Camp Nou y les dice, bueno, vamos a formar parte de una barrera. Entonces uno se va a poner acá, va a patear y ustedes tienen que evitar de que la pelota llegue al arco. Los chicos van a decir, yo no quiero que me peguen un pelotazo en la cara. Enséñame una gambeta, como un caño, enséñame cómo tirar con efecto a la pelota, mostrame una pared, mostrame algo lúdico que tenga gracia. No empecemos por ahí. Nadie entra a un restaurante y entra por la cocina, ni a una casa de invitados y entra por el baño. Entonces uno entra por la puerta equivocada. Mostrémosle primero todo lo otro, todo lo que es atractivo, seductor, lúdico, y después vamos a llegar. Por supuesto que la matemática no es solamente eso, pero eso es también, y eso es lo que a mí me sedujo. Mire, yo tenía clases de 800 alumnos por semestre. Eso quiere decir que eran 1.600 por año. 1.600 por año, vamos a suponer que lo hice por más de 30 años, casi 40. Pongamos 30. 30 por 1.600 es 48.000. Vamos a suponer que estoy exagerando. La mitad, 24.000, 25.000 personas. ¿Se imagina las vidas que yo toqué sin saber que lo estaba haciendo? Ni hablar por televisión. Entonces, yo he tenido alumnos que me contaron después que empezaron a estudiar matemática porque en el primario escucharon esa columna de la cual yo le hablaba, que no se puede dividir por ceros. Pero ¿qué otra persona pudo haber estado tan loca de ponerse frente a la cámara en televisión y demostrar que no se puede dividir por cero a las 8 de la noche en un canal de aire? Bueno, entonces todo eso se lo pongo como ejemplo de las vidas que uno toca. Entonces, como uno lo hace, tiene una responsabilidad. Y yo no soy un locutor al cual le pagan para que yo diga que esto que estoy tomando acá es muy bueno. Si yo le digo que a mí que es muy bueno, es porque a mí me gusta. Entonces esa es la mejor manera que yo tengo para seducirlo. Es decirle, mira, yo te voy a contar algo que a mí me gusta. Uno tiene que socializar el conocimiento. Si a mí yo sé algo, necesito comunicárselo a los que están alrededor, sea lo que sea, de matemática o lo que sea. Yo tengo amigos que vieron ganar, por ejemplo, a Gabriela Sabatini en su primer partido de tenis en la Media Island. Y uno de ellos era periodista junto conmigo, muy amigo, y me llamó de Estados Unidos a la Argentina para decirme de una cabina telefónica, para decirme que Gabriela Sabatini acaba de ganar su primer torneo profesional. Y yo le digo, ¿pero por qué me lo decís a mí? Me dice, porque no tengo el programa de radio para contarlo en este momento. Necesito contarlo a alguien. Bueno,
esa necesidad, esa pasión, usted ve, yo le hablo apasionado, no sé hablar tranquilo. Es la manera de contagiar, ¿no? Un poquito esa pasión por el objeto, sea las matemáticas, sea lo que sea. Si uno lo transmite de primera persona, siempre el gancho es más fuerte. Bueno, en todo caso, yo soy así, digamos, lo soy cada vez que, si yo le digo algo y le comento algo, se lo comento porque a mí me parece eso. Si es cierto o no, no lo sé. No sé si es válido para todo el mundo, pero para mí lo es, y yo quiero que si queda un legado, que quede el legado de la pasión. Por eso yo querría tener los videos de Santaló. Porque Santaló era así, como lo era Enzo Gentile en álgebra, que era argentino. Que tenía esa pasión y iba cantando por los pasillos, cantaba como un pajo, y cantaba y publicaba en la puerta de su oficina un festival de problemas. Una cosa maravillosa, te estoy hablando de la década del 70, festival de problemas. Después nos juntábamos todos a discutir, una cosa maravillosa, pero él era eso, igual que Santano. Hablando de esta pasión, usted también ha mencionado en alguna entrevista o en alguna cosa que le he leído, la relación entre la belleza de las matemáticas y la belleza del arte, que a mí me parece muy bonito porque muchas veces son dos cosas que la gente de normal no hace la conexión, pero realmente está ahí. Le quería preguntar si hay algún caso concreto, algún ejemplo concreto que usted utilice o que le guste como imagen que sirva para unificar un poquito estos dos conceptos. Le voy a decir qué cosa pasó hace muchos años en la facultad. Nosotros hacíamos las charlas de los viernes, en donde en la facultad nuestra se estudia, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se estudia matemática, física, química, biología, geología, ciencias de la computación, ciencias de la atmósfera. O sea, y todos tienen que hacer algunas materias en común. Análisis 1, álgebra 1, etcétera, en general. Entonces nos juntábamos todos los viernes en donde alguien venía y contaba algo, porque si no un día iba a haber un premio Nobel en el segundo pabellón y nos íbamos a enterar por el diario. Vení y contemos algo. Y a mí se me ocurrió contar, hablar de la sucesión de Fibonacci. Pero en lugar de que yo viniera a contarlo, tomé a varios de mis alumnos y les dije que cada uno de ellos eligiera alguna porción, que eligieran la razón divina o la proporción áurea o el edificio de las Naciones Unidas o los girasoles. Y el aula magna estaba repleta, saltaba la gente y eso que pasó mostrando cómo se construían los caracoles, todo lo que había en la naturaleza que tenía que ver con la razón áurea, con los números de Fibonacci, contar la historia de Fibonacci, lo que pasó con los números arábigos, fue como haber entrado en un cuento. Y eso para mí esto pasó hace 25 años, pero fue uno de los recuerdos más lindos. Si tengo que hablarle de arte, eso es el arte. La matemática es un arte. Estar pensando y descubrir, imagínense que está flotando acá, entre usted y yo estamos hablando, están flotando patrones de algo que no vemos, porque no estamos atentos, porque no tenemos los binoculares o los anteojos preparados, las gafas, justamente para verlo, pero que si nos pusiéramos esas gafas, empezaríamos a ver formas que de otra forma no vemos, que son transparentes. Entonces, yo creo que si yo pudiera convencerlo de que eso está, busquemos las gafas, entonces después se genera una atracción, uno empieza la búsqueda, porque en general uno cuando estudia los resultados como ya hechos, y no encuentra, no va por el camino, las cosas no se aprenden así, uno no tiene primero la solución y después estudia un problema. En las clases, en las facultades, en todo el mundo, uno aprende la teoría y después tiene problemas que en general son artificiales para tratar de ver cómo se aplica. Pero la vida no tiene, cuando uno tiene un problema, que es lo primero que tiene, no dice, este es un problema de álgebra lineal 2. Uno tiene un problema y lo tiene que solucionar. Cuando está flojo un tornillo, uno va y busca, no sabe que tiene un destornillador. Primero intenta con la uña y se rompe las uñas, y después prueba con un cuchillo, y viene la madre de uno y le dice, no le toque los cuchillos para eso, hasta que uno descubre el destornillador. Pero no al revés. Uno no viene con una caja de destornilladores para ver qué tornillo tiene que atornillar. Bueno, es ese punto de creatividad
que muchas veces no se asocia con el arte, pero que las matemáticas también es muy importante. Muy importante. Muy importante. Usted lo escucha hablar a Eduardo Sáenz de Cabezón y la pasión que él tiene para comunicar es única. Es única. Lo tienen ustedes allí en España. Y lo tiene el mundo, pero aprovechenlo porque es una persona extraordinaria. Extraordinaria. Él es el que tiene que... Él puede hacer vibrar las cuerdas, ¿me entienden?, en distinta longitud de onda. Él lo logra, porque lo tiene clara también. Bueno, esas personas hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Yo ya estoy más cerca del arpa que del violín, pero hay un montón de gente joven. Hay que buscar gente joven como usted, digamos, gente que tenga, que sienta esa pasión y que tenga ganas de compartirlo. No se lo queden ustedes. No está bien. Otra pregunta que le quería hacer también sobre la pasión por las matemáticas y la vocación. Otro de los estereotipos o una de las ideas que un poquito corren sobre todo en los jóvenes, es que las matemáticas, como el deporte, uno tiene que tener un talento natural, una especie de inclinación natural por ellas. No sé usted qué importancia le da este talento natural, entre comillas, o si cree que la dedicación y el trabajo pueden suplir esta falta de talento aparente en inicio. En principio, ninguna cosa que yo conozca en el mundo que requiera donde uno pretenda llegar a un lugar se hace sin esfuerzo. Puede ser que uno en un momento determinado tenga un momento de eureka que surja, pero también ese momento, mire, hay una frase que yo escuché, que leí, mejor dicho. ¿Usted sabe quién es Greg Popovich, por casualidad? Sí. Es el director técnico de San Antonio. Sí. Yo tengo mucha relación con la gente de la NBA y en el vestuario de San Antonio estaban Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker, todos los jugadores más importantes de la generación de ellos que ganaron tantos campeonatos. Estaba escrito en distintos idiomas, que estaba ahí publicado en distintos idiomas porque tenían a Hedo Turkoglu que hablaba en turco, a Manu que hablaba en español, a los que hablaban inglés, a los que hablaban francés. Y decía que había una persona que se dedicaba con un no sé con qué, con un estilete o no sé cómo se llama algo, para tratar de romper una piedra, que le pegaba y le pegaba y le pegaba, y de pronto en un momento la partía. Pero lo que uno no sabía es que había intentado 1000 veces antes de poder llegar a ese momento. Entonces, yo no conozco nada que se pueda lograr sin intentar, digamos, 1000 veces, 1000, 15.000 o 4, no sé. Pero sin sentarse y poner el traste con la silla y etcétera, es imposible. Y es mejor que en el momento que pase, frase que tampoco es mía, en el momento que pase el talento por sus neuronas, es oportuno que lo encuentre sentado trabajando. Mire, cuando uno corre carreras en atletismo, hay uno que gana. ¿Y qué pasa con los otros 20? Son todos frustrados, No es así. ¿Por qué importa tanto llegar primero? Saltar más alto, correr más rápido. La sociedad nos prepara como para minimizar a todo el resto. Entonces, estamos legislando solamente para un pequeño grupo de personas que son, entre comillas, los mejores de algo. Y bueno, sí, puede ser que uno llegó, pero también Fleming llegó a la penicilina de una manera impensada. No fue a buscar, hoy voy a inventar la penicilina. Y se encontró con una cosa que por error, y como eso hay 1000 ejemplos. Yo podría dedicarle mucho tiempo a contarle, así como descubrieron que hacía falta a los médicos lavarse las manos para que las mujeres no se murieran en el momento que parían en los hospitales. Las mujeres por las condiciones de asepsia que había, ¿o no? Entonces, tiene que haber voluntad, tiene que haber pasión, me cuesta trabajo hablar de la palabra talento porque es una cosa muy difícil de definir, la palabra inteligencia, ¿me entiende? Me cuesta mucho trabajo saber qué quiere decir ser inteligente. Messi es inteligente, como uno podría decir que Santaló lo era, y las inteligencias, pero no. Entonces uno dice, bueno, hay inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Precisamente es... Sí, pero el problema está en que como también hay muchos gustos de helado, pero el hecho de que haya muchos gustos de helado, primero dígame lo que es un helado, y después buscamos qué variedad hay. Y yo el problema que tengo también, nadie logra decirme bien cuál es la definición de inteligencia, y después discutimos si hay inteligencia emocional, hay que ser profundo, hay que ser rápido. Yo he visto a Bobby Fischer, en su momento un ajedrecista, lo vi en la Argentina, lo fui a entrevistar y estaba mal emocionalmente, una persona desequilibrada. Pero evidentemente él tenía
como un savant. Él tenía una pasión por el ajedrez. Ahora, ¿era inteligente? Y qué sé yo, ¿con qué definición? Y seguramente sí, pero yo lo vi agarrar un portafolio, digamos así, rectangular, y él quería poner hojas verticalmente y no podía cerrarlo, porque él se quería ir apurado y no lo podía cerrar. Otra vez, para volver al tema del talento, que uno tiene que tener, te tiene que gustar. Es, por empezar, algo tiene que haber que te atrape tu atención. Si el docente logra generar preguntas, no da respuestas. Las respuestas están en los libros, uno le pregunta a un compañero, está en internet ahora, la respuesta la encuentra. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Porque poder pulsar las preguntas, eso es clave. Si un docente genera buenas preguntas, tiene garantizado un lugar en el paraíso. Y yo no soy creyente, pero figurativamente, la imagen que hay de la matemática es que la matemática está toda descubierta. Desde que cada docente va en su casa, lee eventualmente lo que va a decir ese día, da clase y se termina. Entonces uno es como un león cansado que va repitiendo cosas por el mundo que otros hicieron. Y no es así. Contame cosas como le pasó a Andrew Wiles, que quería ver cómo hacía con la conjetura de Fermat, y que lo atrapó por alguna razón. Bueno, logremos replicar eso. Permítame una pregunta también, porque hemos hablado también de la divulgación un poquito en las figuras en España y de profesores españoles que tuvieron que exiliarse en Argentina. Permítame preguntar un poquito también, por usted ha vivido pues, en Argentina muchos cambios sociales, muchas situaciones, muchas complicadas. Y le quería preguntar un poquito, ¿eso cómo afecta a la tarea de divulgador? ¿Qué impacto tiene en su tarea? Porque usted ha estado en medios públicos. No sé qué impacto puede tener en el discurso, en la manera de poder hacer llegar las matemáticas a la sociedad. Los gobiernos como el de Macri o Milei y todos ellos no quieren saber nada con el Estado en general. O sea que los programas que nosotros hacíamos por la televisión pública eran programas que para ellos eran una pérdida de tiempo. Y sin embargo, mire, yo no creo que haya habido ninguna, más allá de la cuestión política explícita, de cuál sea la ideología, lo mejor que hizo Cristina Kirchner en Argentina fue entregar, asociarse al programa, lo empezó Néstor, el marido, lo que se llamaba One Laptop per Child, o sea, una computadora para cada niño. Yo le traje a la Argentina en su momento a Nicolás Negroponte. Al final el negocio no lo hizo en la Argentina con Negroponte, pero yo no estaba casado con Negroponte. Yo a Negroponte lo conozco, pero el programa de poder entregar computadoras a todos los niños, ordenadores a todos los niños del país, Uruguay lo hizo con el plan Ceibal. Eso, no hacerlo es criminal, porque hay un montón de chicos que no tienen alternativa, no tienen apertura, es como abrirles una ventana al mundo. Entonces, de todas las políticas de Estado que hubo, la mejor para mí fue efectivamente distribuir esas 5 millones de ordenadores. Y mire, entregar 5 millones de lo que fuere, aún de agujas, es un tema muy complejo. Hay mucha gente involucrada, hay muchas tentaciones de sobornos, de corrupción, es muy difícil. Pero es preferible hacerlo a no hacerlo, porque yo he vivido viajando por toda la Argentina, llevando el programa, es como si hubiera llegado a la televisión, llegaba a los distintos lugares más inhóspitos, más lejanos, donde los chicos no tenían internet y se generaron una intranet, lo fabricaron entre ellos, los padres no entendían y cargaban los ordenadores dándole vuelta a una manivela. Entonces cuando yo vi eso en un lugar en el norte de la Argentina, en Salto, Jujuy, digo, está muy bien, ya está pagado esto. Yo he dado clases en viñedos, en lugares que no había pavimento, donde venían los alumnos, los padres, los hermanos, los chicos, porque llegaba la televisión. Eso es lo que tenemos que hacer. Digamos, estaban todos los viñedos al lado nuestro como si hubiéramos ido a La Rioja. Generar eso, mostrar que algo debe haber, por algo lo debemos hacer. Pero el mundo neoliberal y etcétera, que no quiere Estado, que no quiere universidades privadas en lugar de educación pública, gratuita, laica, obligatoria, en los niveles iniciales, primario y secundario. Eso es una concesión que los argentinos no podemos entregar. Esa es una línea que no pueden cruzar. Entonces hay muchas personas, hace falta que haya personas más jóvenes. Yo ya no tengo, no es que no tenga edad, la edad la sigo teniendo, la pasión la sigo teniendo, no me acompaña la carrocería, ¿me entiendes? O sea, mi hardware no me da para poder caminar. En otro momento hubiéramos dado vuelta al país. Yo lo hablaba con muchos, hubiéramos parado, dado clases públicas, asambleas permanentes,
la universidad que tiene los centros de estudiantes, la gente joven, pero hace falta la gente joven. No puedo, yo tengo 75 años, puedo ir hasta la esquina, después no puedo hacer más nada, puedo hablar con usted. Por los reconocimientos que ha recibido, porque realmente con esta carrera tan larga que ha tenido y todas las contribuciones que ha hecho a la divulgación matemática, pues se le ha reconocido. Uno de los más importantes que ha tenido es el premio Lila Bati, que le dieron en 2014. Estos reconocimientos que recibe uno en primera persona por una labor, como usted dice, que nace de la pasión y el querer hacer llegar las matemáticas a la gente, ¿cómo los valora o cómo los percibe? Mire, posiblemente sea yo me enteré del premio. Yo estoy en Nueva York en este momento circunstancialmente, pero yo vivo en Chicago. Yo estaba tomando un avión que me trasladaba de Chicago a Nueva York. Y mientras estaba caminando por la rampa, que era el 6 de diciembre del año 2014, del año 2013, el año anterior. Y yo me enteré, recibí un mail y mi mamá había fallecido el año anterior. Perdón, había fallecido el mismo año, 2 meses atrás, en octubre. Y yo recibí un mail con la información que era cautiva en ese momento que me habían entregado el premio. Entonces yo me subí al avión, que el viaje dura 2 horas y pico, y lo viví llorando al lado de la persona que estaba sentada al lado, que no entendía qué me pasaba. Y yo no le iba a explicar a la persona lo que me pasaba, pero fue un premio muy emotivo para mí. Por supuesto, le voy a decir lo que siento genuinamente. Yo creo que había y hay matemáticos que se lo merecían mucho más que yo. Gente que podría nombrar, inclusive. Pero el hecho de haber sido reconocido, no yo, sino la matemática argentina, la matemática sudamericana, la matemática hablada en español, porque yo he hablado mucho en inglés en distintos lugares del mundo, pero yo mi carrera la hice en español. Los libros están publicados en un montón de idiomas, pero originalmente están escritos en español. Que hayan reconocido una persona del hemisferio sur, y la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires. Es una tarea colectiva. Yo no estoy solo, yo no hice esto solo. Yo le nombré a Carlos D'Andrea porque Carlos D'Andrea ha sido un factor determinante en todo esto. Pero hubo otras personas que coparticiparon en todo esto. Gente que participó como le digo, nosotros viajábamos por el interior y íbamos 64 personas, 6 equipos de fútbol para hacerlo. Y estaba Claudio Martínez, digamos, un productor. Ellos al principio no tenían ni idea de matemática, ni del número E, ni nada. Y después me discutían al aire. Entonces es una cosa maravillosa. Eso se concentró en un punto en Seúl en agosto del 2014. Entonces ese fue un momento de reconocimiento, no a mí, o en todo caso no a mí solamente. Yo fui o era la cara visible de un montón de personas. Me emociona decírselo. Entonces le contesto diciéndole que fue un punto singular en mi vida, un punto muy importante ir a recibir ese premio. O sea que lo tengo guardado para siempre y no me va a pasar nada más en el mundo, en la historia mía. Yo quiero vivir hasta los 100, cumplir el cuarto segmento de 25 que me falta. No me va a pasar nada, no voy a volver a hacer lo que hice. Así que estoy bien. Voy a seguir haciendo cosas, pero no voy a seguir viviendo. Pero eso fue una cosa muy determinante. Si le contesto que sí, fue muy importante nada más, parece un cliché. Pero realmente lo es. Me emociona decírselo. Tengo un cuadrito en el momento de la entrega en la habitación mía de mi casa, alejado digamos, la gente que entra en mi casa no ve el cuadrito. Pero yo sí, porque voy a dormir todas las noches ahí y lo veo todas las noches. Y tengo guardado lo que dijo la presidenta de la Unión Matemática Internacional, que lo dijo en inglés, y ella me dio después el texto, y yo tengo enmarcado ese texto. De la misma manera que tengo enmarcado una pintura de haberle hecho una nota a Maradona cuando lo suspendieron por las drogas en el 94 y dijo, me cortaron las piernas. Entonces, tengo guardado muchos recuerdos de cosas muy disímiles, muy disímiles. Gracias por compartirlo. La última pregunta ya, para acabar de cerrar, es si hay cualquier consejo que usted quiera compartir con la gente que empieza, los jóvenes que empiezan un poquito a interesarse por las matemáticas, pero también por la divulgación matemática, algún consejo un poquito para guiar ese camino incipiente. Y a mí me da un poco de apuro dar consejo, porque por un lado suena muy pedante y arrogante. ¿Quién soy yo para darle consejo a nadie? Yo lo único que puedo hacer es exhibir cuál fue el camino que, tampoco es que yo lo elegí,
No es que me senté en un momento determinado en mi vida a los 20 años y dije, bueno, yo voy a hacer esto en los próximos 50. Y hoy nos encontramos junto con usted y charlamos sobre lo que pasó. ¿Yo qué sabía? Yo estaba dedicado a hacer otra cosa. Nunca yo trabajaba en la radio y en la televisión haciendo fútbol. Terminé después haciendo básquet, haciendo política, en un programa con mucho rating. Trabajé en los mundiales, trabajé en finales de la NBA, relaté partidos de la NBA. Estuve como conductor de programas políticos de distinto calibre y después empecé con la matemática y con la divulgación de la ciencia, escribiendo libros. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a escribir, que iba a terminar escribiendo? Terminé escribiendo en la contratapa de un diario nacional como Página 12 en los domingos, y cuando el director del diario me citó, me dijo, quiero que escriba la contraportada del diario, los domingos, que es la más importante cuando se leían los diarios. Digo, ¿yo de qué voy a escribir? Me dice, vos escribí de lo que quieras. Digo, mira que yo escribo la demostración del teorema de Pitágoras. Dice, bueno, yo te lo voy a publicar. Y lo escribí y lo publicó. Entonces, eso es un privilegio. ¿Me entiendes? O sea, haber logrado hacer eso es un privilegio. Entonces, no me quiero quedar con el crédito porque tuve que haber encontrado las personas alrededor mío que quisieran apostar a algo. ¿Me entiendes? El que me ofreció escribir el primer libro, yo le dije, lo que vos me estás proponiendo no le va a interesar a nadie. Dice, nosotros vamos a imprimir 4.000 ejemplares, normalmente imprimimos 3.000. Vamos a imprimir 4.000 porque sos vos, qué sé yo, y bueno. Y vendieron más de 1 millón de copias. No sé cuántas ahora, pero de un solo libro, del primero, en Matemática estás ahí, que después se publicó en un montón de lugares. ¿Y yo qué sabía? Si yo hubiera sabido, no eran cosas, yo lo escribí hace 20 años, en el 2005. No son cosas que yo aprendí ese año. Yo podía haberlos escrito 20 o 30 años antes, pero la sociedad no estaba preparada, no había una demanda. Ahora hay un hueco que hace falta que alguien escriba en castellano. A mí me pidió del diario Clarín, Carlos Unanowski, un periodista que estaba a cargo de la página central del diario Clarín, como si fuera El País, la página central. Y me dijo, yo te doy el espacio para que vos escribas lo que quieras, yo le pongo el título. Me digo, ¿qué título le querés poner? Me dice, En defensa de las matemáticas. Esto fue en el año 2000 o 1990 y algo. Entonces yo escribí y lo primero que escribí fue, Matemática, ¿estás ahí? Y puse, no, me estoy poniendo los pantalones. No sé si ustedes conocen el cuento de Caperucita Roja. Sí. Bueno. Y después conté algunos de los problemas. En la facultad fue un domingo, tuvo un impacto muy grande. Pero en la facultad era esperable, porque es una audiencia cautiva, la gente leía el diario. Pero no me llamó al día siguiente Carlos Ulanowski y me dijo, mirá, se ha producido un lío en el diario, quieren que sigas escribiendo. Pasaron 20 años hasta que escribí el primer libro. Es decir, no solamente yo no estaba preparado, sino que no había una demanda. Cuando escribí el primer libro, después escribí Matemáticas Estás Ahí 1, 2, 3, 4, 5, y después empezó Random House Internacional y se fue todo se salió todo, se desmadró todo. Bueno, entonces, ¿fui yo? No. Yo las cosas son mías. La mayoría de las cosas no. La mayoría de las cosas son de público conocimiento. Yo le puse mi forma de escribir. Yo no puedo escribir en plural. Entonces ahora vamos a ver. No, ahora voy a ver, ahora quiero que veas. Porque la gente no lee, 20 personas leen el mismo libro al mismo tiempo. Sí. Yo quiero hablar con usted como estoy hablando ahora, ¿me entiende? Mira, ahora una cosa que comentaba, y que lo tenía también apuntado y ahora me he acordado. Una última pregunta, post-pregunta, que es una pregunta extra, por decirlo así, bola extra. Usted cuando escribe sobre matemáticas muchas veces utiliza experiencias personales, un poquito de narrativa personal para hacerla, pues llegar un poquito más próxima, bueno, cosas que hemos comentado en esa charla. ¿Cómo cree que es importante, sobre todo, ya en la divulgación también, pero sobre todo en la docencia, el hacerlo un poquito nuestro para poderlo comunicar con un poquito más cercano? Porque es el contexto. Porque yo no puedo, si yo estaba en un momento determinado acá en Nueva York y había en el subte, en una estación de subte, había un grupo boliviano que estaba tocando el charango y no sé, estaban tocando algunos instrumentos típicos de Bolivia. Y yo recuerdo tener un problema y me acuerdo lo que me pasó, que estando con ellos,
Yo estaba maravillado por lo que escuchaba y la gente pasaba por el lugar como si fuera algo más, como un ruido. Y para mí eso fue muy importante y de pronto me di cuenta cómo resolver un problema que tenía para uno de los libros. Pero si yo cuento eso, yo le estoy contando a usted, quiero que me acompañe, que no es que a mí yo voy escribiendo cosas que yo ya sé y las voy... No, a mí me pasan cosas, me pasan cosas en la vida porque voy viviendo. Entonces, si yo se las cuento de esa manera, lo estoy trayendo a usted a mi mundo y durante un rato, no es que yo lo leí, muchas cosas leí en libros, pero muchas cosas las encontré en otra parte y entonces las quiero contar. Porque me parece que además eso es una... Nosotros vivimos, qué sé yo, el matemático no está todo el tiempo sentado, está mucho tiempo, pero hace otras cosas, vive. Yo voy a la cancha, quiero ir a ver fútbol, quiero ir a ver básquet, quiero ir al cine, quiero tener relaciones amorosas, quiero vivir. Y mientras tanto me pasan cosas como todos los otros. Entonces lo único que tengo es el privilegio de poder contarla. Es el factor humano que muchas veces se deja al margen, pero que si lo incorporas le da como mucho más una dimensión diferente a las cosas. Mire, yo cuando fui al Museo de Cataluña de Matemáticas, a la vez pasada, no este viaje, cuando fui a dar una charla hace unos años, en 2019, en la forma en la que me trataron, la forma en la que me acogieron, la forma en que me acariciaron, yo dije, yo cuando me ponga bien, porque no podía volver porque no estaba bien de salud, no estoy bien de salud, pero digo, yo voy a volver acá, yo voy a volver a este lugar porque el presupuesto que tienen ellos, comparado con el presupuesto que tiene el Museo de Matemáticas de acá de Nueva York, es muy probable que sea 100-1, porque estoy inventando, a lo mejor es 10-1, no importa. Pero lo que han hecho en el Museo de Matemáticas de Cataluña es espectacular. Es espectacular, es un lugar recorrible, seductor, tiene un montón de cosas curiosas y tiene una sala que se llama Luis Santaló. Entonces yo quería devolverles a ellos lo que ellos hicieron por mí. Entonces quería ir ahí, quería ir al lugar en donde di la charla. ¿Me entiendes? Y nos sentamos todos juntos alrededor y habían preparado algo para comer y bueno, yo quiero contarlo eso. Ahora ya no estoy escribiendo, pero si yo pudiera contaría lo que me pasó en ese momento en el museo. Yo voy a la Universidad de Barcelona y me encuentro con gente como la parte de Carlos, Juan Carlos Naranjo, Juan Martín Sombra, gente que conozco de otros lugares y otros matemáticos. Bueno, qué sé yo, estuve también con Eduardo Sáenz de Cabezón en distintos lugares coincidiendo y dando charlas. La matemática española está muy ligada a mi historia. Fins aquí l'entrevista amb Adrián Paenza. Esperem que us hagi semblat tan interessant com ens va semblar a nosaltres poder parlar amb ell. I us esperem en les pròximes entregues del podcast del Centre de Recerca Matemàtica. Moltes gràcies.